vosotros está aún en Madhuban? Sí, aún en Madhuban. Estoy solo, conociendo la libertad de la soledad. Algunos nunca lo conocerán. Todo está bien aquí, así que vamos a tomar las preguntas. Ok. La primera pregunta hoy es de Dhruv. Y dice, Hare Krishna Guru Maharaj, por favor, acepte mis reverencias. Luego de estar en el Dham, ¿cómo puede uno irse en cierta forma que pueda llevarse este medio ambiente con uno? ¿Cómo se puede estar en conciencia de Krishna cuando hay menos Sangha Vaishnava y la atmósfera conducente del Dham ya no está externamente presente? Debes tratar de llevar la atmósfera contigo. Esa es toda la idea de ir ahí. Hay muchas personas que no pueden vivir en el Dham y hacen peregrinaje al Dham. Y pueden tener inspiración para poder estar en forma, para mantenerse en conciencia de Krishna en su ambiente hogareño. Esa es la idea. Entonces yo diría que hay que estar bien equipado. Esa es toda la idea. De cuando uno pasa tiempo ahí y luego cuando vuelves a casa, estás mejor que cuando fuiste. Entonces ya estás mucho mejor que antes. Y eso cuando empieza a desgastarse, tienes que volver al Dham. O intentas en una forma similar recargar de cierta forma, recargarte a ti mismo buscando sadhusanga, la asociación de devotos avanzados, lo cual es la esencia de estar en el Dham. Entonces, esas son algunas realidades prácticas. Y pienso que puede que haya formas en las cuales te comportes cuando estás en tu hogar que pueden ser menos conducentes y que luego encuentres ciertas cosas que están presentes en el ambiente del Dham y que están ausentes en tu hogar, pero que las puedes incorporar. Digamos, típicamente te levantas en el Dham, te despiertas y estás cantando en voz alta. Por ejemplo, en Mayapur, y simplemente te levantas y prendes el parlante. Puedes crear un microcosmos de ese medio ambiente. Esa es la idea. Entonces, eso es una cosa. Generar un medio ambiente espiritual y también crearlo uno donde tú estás. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué más? La siguiente pregunta es de Vishaka, en Brasil. Vishaka dice, Pranams Guru Maharaj. Busco clarificación en relación a si es que estamos presentemente involucrados en Raganuga Bhakti o si es que permanecemos en Vaidhi Bhakti hasta que Loba se manifiesta. Well, the characteristic, the trait that which determines the difference between the two paths is the eagerness or the greediness, lobha, the ruchi, the taste for the practice. So to give an example, a mother takes care of a child in a particular way, and a babysitter also takes care of the child. And externally, the example is similar. Externamente, el ejemplo es similar.
sea un caso u otro, fuerza natural o espontáneo, y no es alguien a quien se le pague, a una niñera, ¿cierto? Y carece de gusto. La niñera lo está haciendo por el dinero. No es que el Vaidivakti se haga por el dinero, pero se hace sin esta tracción espontánea. Entonces puedes decir que sin el gusto, uno está haciendo bhakti porque debe hacerse, porque lo dicen las escrituras y todo eso. Y eso es bhakti, bhakti, bhakti. Dicho eso, es que al mismo tiempo, la tradición en la cual te has refugiado es una tradición de Raga Marga, como el Gaudiya Vaishnavismo. Tiene una amplitud la cual se extiende para facilitar a aquellos en Vaidhi Bhakti. Refers again to the breadth of the tradition, the depth of the tradition, is that it's really collecting up those jivas who have some. Están recolectando a esas jivas que tienen Bhav por Braja Bhakti y Madhurya Bhakti en particular. También mi énfasis es en Sakya. Aquellos son ideales de Raga Marga. Hay una diferencia en tener un ideal de Raga Marga, teóricamente, pero no tienes, tu práctica no está motivada por el gusto por ello. Entonces tienes parte de lo que es Raga Bhakti, pero te falta una parte de la segunda parte, la cual es la parte central. Y Rupa Goswami o Jiva Goswami en su Bhakti Sandarbha da un intermedio que dice Anishta. ¿Cómo es que dice? No dice Anishta, sino que Ajata Ruchi. Ajata Ruchi. Ajata Ruchi. En quien Ruchi, el gusto, Loba, no ha nacido, no ha aparecido, Ajata Ruchi, Raganuga Bhakti. Es casi como un oxímoron, una contradicción. ¿Cómo puede haber Loba? ¿Cómo puede haber Ruchi sin Loba? Esa es una situación en la que muchos devotos, la Gaudiya Sampradaya, se encuentran, no tienen el gusto. No es lo que está motivando su práctica. Algunas veces es ser Raganuga Bhakti y se dice que es mucho más fácil que el Vaidhi Bhakti. Entonces, simplemente hagamos Raganuga Bhakti, eso es mucho más fácil. Pero la razón por la que es fácil es porque hay gusto. Tienen el gusto por algo, entonces es fácil hacerlo. No es que te tengan que decírtelo, no tienen que recordártelo. Es algo que se da naturalmente. Entonces, sin el gusto, Ajata Ruchi, pero con el ideal de Braja Bhakti. Eso entra en otra categoría, lo cual es Raganuga Bhakti sin gusto. En ese caso, uno sigue los miembros de Vaidhi Bhakti, eso es lo que Raga Bhakti hace, aunque uno no tenga el gusto, pero lo sigue con el ideal de lograr esto. Esa es la mejor forma. Eso es lo que queremos lograr. Quiero servir a Krishna, no quiero ir a Vaikuntha. Y estoy aprendiendo. Esto es lo que mi Sampradaya me está ofreciendo. Y yo estoy respondiendo. Y resueno con esto, resueno con Krishna Bhakti. Entonces puedes decir que hay un poquito de gusto, pero no es la medida completa de lo que llamamos Ruchi. Jiva Goswami usa el término Ruchi, Rupa Goswami usa el término Loba, el Bhakti Rasamrita Sindhu. Pero están hablando de lo mismo. Entonces hay un intermedio. Están en el camino de Ragabhakti y la meta es lograr Braja Rasa y esa espontaneidad
por los medios, el gusto por manifest yet. Krishnadas Kaviraj says it a little differently. He says, Krishnadas Kaviraj lo dice de forma diferente, Ajatarati y Jatarati, Raganuga Bhakti. Jatarati significa con Bhav. Aún no ha logrado Bhav, pero aún está en el camino de Raganuga Bhakti. Entonces, si es que puedes dar algo muy, una definición muy diluida de Loba y decir, es lo que él quiere, entonces yo diría que estás en el camino, o podemos tener una definición muy estricta y quitar a personas del camino. Ellos no lo tienen. Rupa Goswami lo ha dicho muy bellamente, Yataruchi Raganuga Bhakti. Así que está siguiendo Raganuga Bhakti, lo cual implica que hay ciertas prácticas de Bhakti, de Raganuga Bhakti, que pueden ser implementadas. Por ejemplo, Rupa Goswami nos ha dado 3 prácticas básicas de Raganuga Bhakti. Escuchar acerca del Braja Lila, servir en un Sadhakadeha, en un Siddhadeha interno meditativo, este es el segundo, y el tercero, seguir las prácticas de Vaidhi Bhakti con un gusto. Entonces, podemos seguir las prácticas de Vaidhi Bhakti con un ideal. Puedes oír acerca del Krishna Book, del Circle of Friends y otros libros acerca del Krishna Lila. Y estas son prácticas de Raganuga Bhakti. Puedes ocuparte en Vaidhi Bhakti, pero meditando o servir en un Siddhadeha meditativo que aún no ha surgido. Eso va a surgir en Bhava. Cuando tienes Rag, o en estados más avanzados, como Ruchi, Asakti en particular, entonces está aproximándose a esa capacidad de efectivamente involucrarse en seva meditativo. Después de todo, la meditación requiere alguna purificación. Hay muchas cosas en el corazón y muchas cosas en la mente. Y no puedes sentarte y estar en meditación. Entonces, por lo tanto, eso requiere desarrollar elegibilidad. Entonces, en esta etapa de Ayata Ruchi, Raganuga Bhakti, entonces, no todos los practicantes, no todas las prácticas de Raga Bhakti pueden ser incorporadas. Entonces, algunas personas pueden intentar incorporar esas prácticas en estados más tempranos. Y Bhaktivinoda Thakur fuertemente está en contra de eso, nos advierte. Y él dice muy prácticamente que sin gusto no vas a poder ser capaz de mantener eso. Entonces, si voy a algún lugar, por ejemplo, al Radhakunda y me dan iniciación y me dicen que soy tal manjari y debo hacer esto y esto otro, no estoy cualificado para hacerlo. No tengo el gusto para eso. Entonces no voy a ser capaz de sostenerlo. Entonces, ¿de qué sirve? No es muy útil. Entonces, a través del avance de la práctica, llegamos a Nishta, Rusya, Shakti, y luego estas. Entonces, ¿qué es Raganuga Bhakti? ¿Y cómo podemos participar en ello? Va a ser mucho más, vas a estar mejor equipado para entender y participar en ello. En un sentido más profundo. En un sentido amplio, ya estás participando, quieres entrar en el Krishna Lila
y volverte una sirviente de Radha, un amigo de Krishna, según sea el caso. Espero que ayude. Entonces la siguiente pregunta es de Madan Gopal en relación a la discusión de la semana pasada acerca de la realización. Él pregunta, ¿qué son los términos paroksha y aparoksha? ¿Son sinónimos con gyan y vigyan? ¿Podrías decir eso? Sí, paroksha significa indirecto, aparoksha significa directo, gyan significa conocimiento. Entonces la semana pasada dije que las enseñanzas y los símbolos y las formas pueden llevar a un entendimiento. Yo entiendo y hay una forma de ello externamente que secundariamente lleva a un conocimiento. Pero la experiencia de ese entendimiento es algo que se manifiesta dentro de la persona a la cual quiero transmitirle esto, de que tienen ese conocimiento. El conocimiento ya está ahí, pero no lo han realizado, no ha despertado, no se ha manifestado, se manifiesta dentro. Entonces el conocimiento en un sentido primario de el reino subjetivo no es una propiedad del reino objetivo, el reino de las palabras, el habla, el pensamiento. El pensamiento es cuasi subjetivo, pero últimamente es también material. Puede ser espiritualizado, sí, pero aún el conocimiento, experiencia, deseo, digamos, el bhakti es un deseo, ¿verdad? Es un deseo que es servir favorablemente a Krishna. No puedo poner un deseo dentro de ti. Eso es imposible. Podría actuar de cierta forma para que ese deseo se manifieste desde una condición inmanifestada dentro de ti, con entendimiento y conocimiento. Entonces, tu pregunta es simple, pero estoy elaborando un poco más. Gyan puede usarse a veces en esa forma. Esta palabra se usa en un gran número de formas. Esta es una que puede usarse para hablar del conocimiento escritural, la instrucción y todo eso. Y Vigyan es la manifestación interna del entendimiento, del conocimiento, que no puedo implantarlo dentro de ti. No puedo tomar Bhav y ponerlo dentro de ti. No es una opción, no es algo que pueda ser transferido así. Eso surge desde tu Atma, lo cual tiene la capacidad de experienciar, de experimentar y saber y todo eso. Esa capacidad está cubierta. Entonces tenemos que descubrirla. El sadhana bhakti se ha dado como un catalizador a través del cual el Bhav se manifiesta. Sadhu Sangha es un anga, un miembro del sadhana bhakti. Entonces sadhana bhakti es práctica de bhakti con los sentidos. Sirve como un catalizador para despertar la manifestación de Bhav dentro, lo cual con el tiempo no se vuelve una función de los sentidos, sino una función del Atma, a través de los sentidos. En lugar de hacer algo con tus sentidos, que es como una imitación, no es algo malo, pero es como ser un aprendiz. Un aprendiz puede volverse un doctor o lo que sea que quiera. Pero si piensas en eso, lo estás haciendo con los sentidos y con eso puedes volverte un doctor. Pero bueno, eso en un sentido. Pero debido a que la palabra Gyan tiene muchos significados, es mejor hablar de ello, creo. Creo que he citado a Baladev. Bueno, ¿qué más? La siguiente pregunta es de Rama Kelly.
Rama Kelly dice, amorosas reverencias, Guru Maharaj. En momentos difíciles de mi vida, algunas veces reflexiono en cómo usted se debe haber sentido y cómo lidió con la situación cuando usted dejó ISKCON. Me imagino que no debe no haber sido fácil, especialmente ya que era un lugar donde usted una vez perteneció. Si es que se siente cómodo compartiendo algo desde esa experiencia, significaría mucho. Si es que podemos tener, aunque sea una pequeña parte de su determinación y firmeza en servir a Krishna. Gracias. ¿Cómo era la última parte? Si es que podemos obtener una pequeña parte de su determinación y fortaleza en servir a Krishna. Es un tema bastante sensible y aprecio la pregunta, pero eso fue todo un otro mundo para mí. Yo serví desinteresadamente a Prabhupada y a los templos. Yo era un pilar de ISKCON por el ejemplo. Y no me podría haber imaginado irme. Lo tenía todo lo que necesitaba para volverme consciente de Krishna. Y me aislaron de tantas distracciones del mundo. Y así, por un lado, y facilitaron las prácticas que le dan el nacimiento al Bhakti, el nacimiento de Bhav. Entonces, tu pregunta me recuerda cómo lo maravilloso que ISKCON fue para mí. Era todo lo que yo podría haber imaginado. Dejarlo nunca había pensado de algo así. Pero, por supuesto, Prabhupada se refería a ISKCON como su cuerpo. Entonces, a menudo eso ha sido invocado, como decir, ¿cómo puedes dejar el cuerpo de Prabhupada? Para alguien como yo, que dejó ISKCON. Y yo lo que respondo es que Prabhupada era el alma de Prabhupada, ISKCON era el cuerpo, y la esencia está en el alma. Y en ausencia de esa alma, entonces, no es lo mismo. No era tan autoritativo. Y el ejemplo del liderazgo no era igual. Y como resultado, hubo mucha confusión. Era algo fue un periodo muy oscuro, por así decirlo, para ISKCON. Y yo fui lo suficientemente afortunado para poder llegar a la luz de Srila Sridhar Maharaj. La luz de la campaña de Prabhupada era la luz del sol. Y con su partida, Pujapad Sridhar Maharaj emergió sin ningún esfuerzo como la luna que refleja la luz de Prabhupada y nos daba esos rayos de luna muy calmantes, muy relajantes para aliviarnos en la ausencia de Prabhupada. Él era un ejemplo de entrega desinteresada y de una profundidad espiritual muy autoritativa. Entonces, la misma búsqueda en la cual me embarqué al entrar a ISKCON, que fue buscando una autoridad espiritual. Entonces, en ese punto era un periodo, de cierta forma, que estaba fuera de ISKCON, pero no, porque la puerta a Sridhar Maharaj había sido abierta por Prabhupada mismo. Y él nos había invitado a entrar. Como lo he mencionado en el pasado,
yo estaba masajeando los pies de Prabhupada cuando preguntaron si después de su partida había alguien a quien podíamos consultar y él dijo, Sridhar Maharaj. Entonces esas palabras resonaron en mi mente como las cosas con las que yo identificaba con ISKCON como un tipo de ejemplo espiritual, liderazgo, autoridad y todo eso, que fuera encantador y una cosa llevó a la otra. Y llegué a un punto donde tuve que hacer una decisión y no fue una decisión muy difícil de hacer. A mí me dijeron, muy poco después de que me fui, me dijo, en Prabhupada eres muy conocido, puedes ser un guru en ISKCON, tienes todas las facilidades del mundo para hacer lo que quieras aquí. Y si vas donde Sridhar Maharaj, vas a perder todo eso. Y él es muy viejo, él puede morir. Y yo dije, yo ya estaba convencido, pero con tu argumento me convenciste más. Ese tipo de pensamiento era el que tenía. Y eso me convenció de irme esa misma noche. Había un ímpetus negativo y un ímpetus positivo. Yo había estado escuchando las grabaciones de Sridhar Maharaj y quería ir. Entonces, yo tenía como 200 grabaciones de las que estaba escuchando de sus clases diariamente, todo el día. Y aún así, pensaba y debía razonarlo. Y la razón es que yo pienso que este tipo de cosas han pasado repetidamente a otras instituciones religiosas a lo largo de décadas y está bien documentado de que aunque eran vitales espiritualmente, en cierto punto su vitalidad se perdió y se disminuyó en cierto punto. Entonces, no puedo negar que lo que estaba pasando en ISKCON es eso, pero bueno, es una justificación por ello, muestra evidencia de ello. Y lo que Prabhupada trajo con su propia persona, lo que él escribía estuvo ausente y estuvo presente en otra forma, en Pujapad Sridhar Maharaj. Te encuentras dos hojas que saben igual en dos lugares diferentes, entonces deben ser del mismo árbol. Y con Sridhar Maharaj y su libro Sri Guru y su gracia, él era me lo mostró un buen amigo mío y dijo, estaba leyendo este libro, pero no pude encontrar qué era lo malo en esto, porque debe haber algo malo, pero no pensaba que hubiera nada malo con él. Quería que yo lo leyera. Eso fue antes, de hecho, antes de que yo me pusiera en contacto con las grabaciones y todo eso. Entonces, iba a la mitad del libro cuando empecé a llorar. Entonces era una analogía de esta de Prabhupada de las dos hojas del mismo árbol que hizo mucho sentido para mí. Él es mi guru, pero de una forma diferente, con un vocabulario diferente y en un lugar diferente. Entonces, ahí es donde yo me involucré y quise escuchar estas grabaciones y todo. Entonces, en ese tiempo pensamos que éramos solo unas pocas personas. Entonces era como que nosotros éramos los Pándavas y estaban todos los otros Kurus al otro lado del Ganga. Pero lo importante es que los Pándavas tenían razón. Aún así, nosotros pensábamos que que ISKCON iba a cambiar y que la espiritualidad obvia de Sridhar Maharaj iba a prevalecer y que él se iba a volver como guru de ISKCON, por ejemplo, y que todo iba a estar bien. Pero no resultó así. Y mientras eso se volvió aparente, eso no iba a ser el caso, entonces tuve que tomar la decisión de irme. Pero yo diría que dejé ISKCON con la misma medida de convicción con la cual yo me uní.
Vajrapāda Maharaj una vez dijo que venimos para acá porque Krishna dice yo estoy acá. Y cuando llegamos allá puede decir no, ahora estoy acá en este otro lado. Entonces, no hubiésemos esperado eso, pero tenemos que ir ahí. Entonces tengo la experiencia. Estoy mucho mejor así. De eso no hay ninguna duda en mi mente. La oportunidad que tomé me hizo crecer. Me llevó a un desarrollo espiritual y todo eso. Y bueno, es simpático que estaba pensando acerca de ISKCON esta mañana, porque hay una controversia acerca de si las mujeres pueden iniciar o no. Eso está sucediendo y puede causar una gran división en ISKCON. Y yo pensaba, es una pena que se dividan por algo así. Hay argumentos que, desde un punto de vista espiritual, que la apunta que las mujeres no puedan iniciar no está establecido. Y nadie en ISKCON puede iniciar. Ese es otro argumento. Todos nacieron afuera del Varnashram. Entonces eso es algo muy, muy selectivo. Entonces nadie fuera del Varnashram podría iniciar. La idea de que el Varnashram es parte del Bhakti es un malentendido. Es Bhakti cubierto por karma. Si es que una mujer o un hombre alcanza Nishta, entonces prácticamente todas sus impurezas se han casi erradicado por completo. Entonces, las preguntas del Varnashram no tienen sentido. Hacen todo un proceso purificatorio con estándares de comportamiento y para luego decir que el Varnashram no les permite cantar el santo nombre de Krishna. Y dentro del Bhakti no hay un compás moral como sí mismo, sino simplemente elegir lo que es favorable y rechazar lo desfavorable. Y si no puedes hacerlo, sigue intentándolo, esa es la idea. Entonces, volviendo al punto de vista espiritual, si es que ha llegado a Sakti y Nishta, entonces están más que cualificados, pero si es que vas desde ahí a una perspectiva más espiritual, vas al fundador, Prabhupada, porque Prabhupada pudo haber dicho, mientras mi sucesor puede que, si es que el deseo del fundador es ese, entonces eso se vuelve espiritual. Pero si es que es más ambiguo, lo que dijo Prabhupada, creo que puedes ver todo lo que dijo y lo que no, lo que sería y lo que no. Te puedes inclinar por el lado de que es permisible hacer eso. Esas son sus directivas después de todo. Volviendo a la perspectiva socio-religiosa, el ambiente, si es que quieres basarte en consideraciones sociales en el sistema del Varnashram, las mujeres no serían gurús típicamente, a menos que sean muy, muy excepcionales. Eso dentro del sistema social. Y en nuestro presente puedes llegar a una conclusión opuesta. Creo que me estoy yendo en una tangente acá, pero es lo que estaba pensando. Lo traje a la pregunta porque hay tanto que yo pudiera decir de ambos lados y estoy perdiendo el punto en muchas formas. Esa es la evidencia de cómo a mí me han ayudado. La oportunidad se ha presentado a sí misma en la forma de Vajrapāda Maharaj y su asociación,
y seguir sus direcciones, sus indicaciones de empezar una misión. Y ahí tengo mis estudiantes y así. Fue una decisión difícil de hacer, no hay duda, pero elegí lo correcto. Y mis sentimientos por ISKCON, tengo amigos ahí y todo. Y todo el tiempo que yo serví a la deidad en Norteamérica, a todas las deidades de allá, en todos los templos. Y Prabhupada me llamó un pilar de ISKCON. Y no, yo no estaba tratando de ser famoso, pero estaba tratando de hacer lo que él me pidió, de distribuir sus libros y así. Eso era toda mi vida. Y todo lo que sucedía al otro lado del Ganges, Siddhartha Maharaj estaba ahí en una edad muy, muy avanzada. Y él era la personificación de la vitalidad espiritual que también estaba presente en Prabhupada. Entonces, hice la decisión correcta. Pienso a lo largo de los años que sí. Entonces, sí, para todos nosotros puede haber tiempos difíciles para tomar decisiones y oramos que que lo hagamos con un corazón y una mente claras. Entonces, cualquier dificultad que pueda haber, incluso en el Dharma, hacer lo que es correcto de acuerdo al punto de vista dármico, puede ser en lo inmediato algo muy importante, pero no estamos viviendo por lo inmediato, estamos viviendo para el largo plazo y queremos lo mejor, queremos invertir en ese banco del Atma que trasciende el tiempo y el lugar. Entonces, no inviertas en este tiempo. Acá estamos arrendando. Invierte en lo eterno, lo cual es de lo que tú eres parte de lo eterno. Entonces debemos invertir en lo eterno. Y la verdad es lo que prevalecerá. La verdad, la voluntad prevalecerá. Tienes que estar en el lado correcto de la historia. ¿Cierto? Gracias por la pregunta. ISKCON Kiyai. La siguiente pregunta es de Sahadev, que es un amigo de Sukhavak en Carolina del Norte. Él está en la llamada ahora sí. Hare Krishna. ¿Un amigo de quién? De Sukhavak. Sahadev. Sahadev Kijai. Yes. Hare Krishna Maharaj, is the audio okay? Hare Krishna Maharaj, ¿se escucha bien mi audio? Sahadev, uno de los sirvientes de los Pándavas, sí, te escucho. Mis referencias para usted y todos los devotos en la llamada. Gracias por tomar mi pregunta. Estoy muy agradecido de preguntarle. Mi servicio es distribución de libros y he notado últimamente, en las últimas semanas y meses, volví del DAM y estuve ahí en diciembre. Y he pasado por periodos donde hay fuerzas externas que no puedo controlar, como mi familia, por razones internas, encontré razones para no ir, debido al clima y cosas así. Estoy encontrando que uno de mis servicios es que no puedo estructurarlo así. Y si es que no logro como la cantidad de horas suficientes con la que me siento cómodo de distribuir o la cantidad de libros que a mí me gustaría distribuir, me siento poco productivo, como deprimido y mi conciencia es baja. Entiendo entenderlo, si es que es algo bueno o algo malo, si es que es un problema o es una solución. Quiero una inspiración genuina como Krishna, mis gurus, que quieran que yo haga este servicio. Entonces, quería saber si usted puede aclarar un poco, iluminar algo acerca de la distribución de libros en general.
Yeah, well, thank you for the question. Bueno, gracias por la I pregunta. think that Pienso que it's important to understand book distribution as es importante entender particular que la service of which there are distribución many, and doing es un them servicio particular with your heart will y hacerlo um, con tu corazón within reason equally effective. So any anga of bhakti, for example, one can become perfect by. dentro de la razón, puede efectivamente, dentro del anga del bhakti, por ejemplo, puede So on and so forth. So uno se puede volver the fact perfecto that cantando, there are circumstances that escuchando y todo eso. as you put it, El hecho de que haya circunstancias que se don't presenten, enable you to tal como lo dices tú, service like y que no te permiten involucrarte en un servicio en particular. let's use that example. Dijiste visitar a tu familia como uno de los ejemplos. The fact that you might become depressed Voy a usar ese by ejemplo. that, El hecho de que puedas may, deprimirte por eso if you will, if I may, indicate puede thinking indicar, about that particular service in a way that pensar que ese servicio en particular somehow de una forma en la que, diminishes de alguna forma, it's out of context. So what I'm saying to you is, well, you know, disminuye you may have o que está fuera de a contexto. service to Entonces, books, but circumstances puede que may prevent it, tengas un servicio de therefore distribuir libros, the pero que service las has to be done. circunstancias And no if you lo acknowledge the permitan, opportunity entonces debes hacer that, otros that presents servicios that, y debes you tomar como una participate in that ventaja y una service. Just like, for oportunidad example, de que se presenta y que participes en ello, en ese servicio. Por ejemplo, Los Angeles, and cuando yo era joven y distribuía libros en Los Ángeles, es un poco diferente, pero se relaciona. Y un día fui a casa y tuve que volver al templo de mi casa. Y, are you a Brahmin? Which meant, did you have spectral initiation? I said, yeah, y uno de los was devotos dijo, ¿eres un brahmana? Lo que significaba que tenía segunda iniciación. Y yo dije, sí. Y dijo, bueno, puedes hacer la ofrenda. Y yo nunca había hecho una ofrenda antes. Y eran las 4 de la tarde, entonces no había apoyaria, así que me preguntaron si yo podía hacer el Arctic. Y yo estaba muy emocionado de hacer eso. Hay otros servicios un poco diferentes de los que estás hablando, pero son circunstancias que se presentan y pueden ser oportunidades. Hay otros servicios para explorar la profundidad que tienen y que también puedes sentirte igual de extático ahí. Entonces, cuando llegó el domingo, yo estaba allá y dijeron, vamos a distribuir libros el domingo. Y yo me iba a quedar ahí y dije, esto es más fácil. Y me dieron el servicio de hacer chutney de durazno y eran como 200 personas. Y quemé los duraznos con mis dedos y luego me di cuenta de que, bueno, hay obstáculos y hay dificultades que uno tiene que pasar. Y también puedes tener la capacidad de llevarte, ponerte en contacto con Krishna. Entonces yo lo pienso así. Hay un pensamiento acerca de esto que te puede causar depresión mientras piensas acerca de eso, pero puedes estar en una forma más balanceada y estos obstáculos pueden prevenir evitar que tú hagas cierto servicio y pueden observarse como una oportunidad de servir más temprano de lo que tú lo esperas para tus padres, para que ellos no se asusten y puedan ver lo que tú estás haciendo. Y que puedas dejarlos con una impresión favorable de lo que es la conciencia de Krishna. Eso es un desafío. Y dependiendo de tus padres, pueden presentarse también otras oportunidades. Si es que eres estable en tu servicio, entonces, como debe ser, puedes cambiar, pasar los cambios, por así decirlo, de un servicio a otro cuando sea necesario, cuando surja la oportunidad. Y es importante también, por otro lado, el ejemplo que tú das. Si es que el tiempo es malo, entonces puedes mantenerte, puedes retraerte un poco, depende de cuánta gente hay ahí. Y también puede que pases todo el día leyendo.
¿Sería eso malo? Yo recuerdo que yo estaba enfermo en Dwarka, en Los Ángeles, y el problema ahí era que yo había trabajado tan duro y en esas condiciones yo podía desarrollar una neumonía, entonces tuve que guardarme un poco. Y estaba ahí enfermo mi cuarto, y lo que pasó ahí es que yo estaba leyendo todo el día y Prabhupada fue ahí y fue a su jardín. Iba ahí primero en las tardes. Había una gran multitud y Prabhupada sabía que yo no estaba distribuyendo libros. Y Prabhupada me miró y dijo, ah, pero estás leyendo los libros, muy bien. ¿Has venido aquí para tomar darshan? Y yo seguía a Prabhupada al jardín para tomar darshan. Y me hizo pensar que un poco diferente a lo que yo estaba pensando acerca de la distribución de libros. Yo tengo una idea bastante más balanceada de eso. Recuerdo haber vivido en Atlanta con Prabhupada y eso lo hizo ir a América Central, y donde fuera que iba él llevaba deidades de Gauranitai. A Florida, Miami, llevaba deidades de Gauranitai. Y había muchos grupos de Sankirtan viajando también y que se juntaban en Atlanta. Y ahí es donde él se volvía muy emocional y cantaba y tocaba la mridanga y estaba muy, muy emocionado por la misericordia que experimentó de Chaitanya Mahaprabhu y de que le trajera a tanta gente. Entonces, él hacía preguntas después de hablar, que no era muy típico de Prabhupada en esta etapa de la misión. Cuando hablaba de Chaitanya Charitamrita, que no era típico, y le hacían preguntas y él quería seguir y seguir. Eso era una forma de mostrar lo estático que él estaba en ese tiempo. Entonces, en uno de estos jardines preguntaron, ¿cuál es el mejor servicio? Esa es una pregunta un poco, como se dice, como cargada, como tendenciosa. Él esperaba que dijera la distribución de libros porque él estaba siempre distribuyendo libros y alguien más le dijo, no, debes saber, otros pensaban que era aportar dinero para el templo y era algo controversial y él dijo, el mejor tipo de servicio es intentar amar a Krishna. Eso es todo. Y tienes que ver los libros, la distribución de libros en términos de que estás intentando lograr eso, tratar de lograr un poco de tu propia purificación, tu progreso espiritual, tu propio desarrollo espiritual. La medida en la cual logras esto es la posición en la cual tú puedes ayudar a otros. Haciendo eso vas a crecer. Es lo que estás buscando en una fuente particular, pero pueden aparecer obstáculos y eso te va a proveer de oportunidades y para otros servicios. Entonces, no debiese haber depresión. Normalmente pueden pensar acerca de la distribución del libro como, como un carril y tratar de minimizar. No estoy tratando de minimizarlo, es maravilloso. Pero uno se absorbe mucho en eso. Veamos la medida en que, cómo puedes medir tu progreso. Está lloviendo hoy, bueno, voy a sentarme y voy a cantar. ¿Cómo puedo absorberme todo el día? A través de otras prácticas adecuadamente y luego puedo ver. Necesito purificarme más. Si tengo la fortuna, voy a conocer a alguien que pueda ayudarme. Thank you so much, Maharaj. Muchas gracias, Maharaj. ¿Quién es tu gurú? Kalakanta Prabhu. I'm from Krishna House. That's how I. Estoy en el Krishna House. Así es como conocí a Sukavak. He was also there in 1975 in Atlanta. Pardon? He was also there. Yeah. He was in 1975. ¿Él también estaba ahí? we were speaking about, yeah. Yeah, I know him. Sí, en 1975. Nice devotee. Very nice. Es un muy buen devoto. Okay, what else? Bueno, ¿qué más? La siguiente pregunta es, hay varios devotos preguntando lo mismo. Udarani preguntó hace unos días y Madhunam también.
Las preguntas son en relación a que hoy es la aparición de Sri Advaita Acharya. Entonces Sudharani escribe Dandavat Guru Maharaj. Hoy es la aparición del señor Advaita. ¿Podría por favor compartir algún lila en relación a él con nosotros? Y Madhunam Prabhu también pregunta acerca de si puede compartir palabras acerca de él. Advaita Acharya Ki Jai. All of the members of the Panchatattva Todos los miembros del are the Panchatattva best. son el mejor. Gadadhar is the best. Entonces Gadadhar es el mejor, Advaita Acharya es el mejor, Advaita is the best, and Chaitanya Nityananda es el mejor y Chaitanya Mahaprabhu es el mejor. Todos son el mejor. I should say their bestness, if you will. Debo decir que esta cualidad de ser el mejor es una característica en particular. Bestness is characterized Entonces, esta característica de Chaitanya Mahaprabhu se muestra en su campaña. Gadadhar is best by way of Gadadhar es el mejor en salir del camino Chaitanya Mahaprabhu could fully para que manifest Chaitanya Mahaprabhu pueda manifestarse completamente that Srivastava en sí mismo. embodied. That's a very esoteric in particular. Era el mismo personificado. Es algo muy, muy esotérico, un servicio Last chapter of Sacred del cual yo escribí en el último capítulo de Prefacio Sagrado. Y luego Srivastakur, su contribución es Srivastadi, bueno, todos están incluidos, pero Advaita tiene su rol también. Por ejemplo, su puya es el que trajo a Chaitanya al mundo, entonces él es el mejor. Entonces podríamos haber usado agua del Ganges, manjaris y adorar la Shaligram y considerar esta Shaligram como Krishna. Y eso es lo que facilita la aparición para al adorado. Y esto, al adorar la Shaligram, he called for Krishna, right, to descend, and he descended as Chaitanya Mahaprabhu. And Advaita él se acercó a Krishna para su descenso y él descendió. is Y se piensa que es avatar of Mahavishnu, el avatar de Mahavishnu and y he was the leader amongst the Vaishnavas. era el líder dentro de los Vaishnavas en el tiempo de Chaitanya Mahaprabhu, un mayor y un líder iniciado As the y avatar of Mahavishnu, como avatar de Mahavishnu, él tiene algunas, I would say yo diría que él tiene he can be identified in this context puede identificarse en este contexto campaign, the breadth of con una campaña, la amplitud campaign and a de la campaña de Chaitanya Mahaprabhu y la profundidad significa Madanakya Mahabhav, las razones internas por su aparición y todo eso. Y la amplitud significa que es la dispensación de Mahaprabhu, la cual coincide en aparición con su avatar llamado Mahavishnu, que es a través de quien vienen las avataras. La campaña se extiende más allá de eso, le da la energía. Entonces ese tipo de bhakti, Chaitanya Mahaprabhu le ayudó a lograr eso. Entonces hay ejemplos. Chaitanya Mahaprabhu le dio a Aishwarya Bhav y él bendijo a Murari Gupta absorption and pursuance of Ram Bhakti, right? en su búsqueda de Ram Bhakti. So these are examples of the breadth. Estos son ejemplos de la amplitud de Chaitanya Mahaprabhu y su campaña, su dispensación. Y que el
avatar de Vishnu se relaciona con él y vemos que hay cierto punto en el lila en el que Chaitanya Mahaprabhu recibe un mensaje de Advaita que dice, ya no hay necesidad de algo así. Lo que está diciendo Advaita es que debes dejarlo andando. Ese es el trabajo para el cual te llamé, es el Yuga Dharma. Ya estableciste el Yuga Dharma. Eso ya se ha hecho. Entonces ya puedes retirarte de ese lado y retirarte a lo interno completamente, que es para lo que has venido, para tus propósitos internos. Entonces él vino por la solicitud de Advaita Prabhu y con el permiso de él también, y el aspecto de su misión se consideraba completada. Esa parte ya se hizo. Ahora eres libre para observarte a ti mismo completamente en la búsqueda de Bhav. Entonces ahí esperó y jugó un rol significativo y en el lila de Chaitanya Mahaprabhu. Y él quería establecer que aunque Chaitanya Mahaprabhu lo trató como un mayor y un superior, estaba subordinado a Chaitanya Mahaprabhu. Entonces él fue muy instrumental en ese sentido en la enseñanza de que Krishna y que Vishnu es el avatar, ya que Vishnu es el avatar y Krishna es el avatarí. Él mostró esto en una forma muy particular, muy peculiar, porque Chaitanya Mahaprabhu siempre fue reverencial hacia él. Y por lo tanto se dice que algunos de sus hijos pensaban de Advaita como un superior y Chaitanya Mahaprabhu como un subordinado. Aunque Chaitanya Mahaprabhu es Swayam Bhagavan y Advaita es subordinado a él, al avatar, en lugar de un avatarí. Advaita rechazó a esos hijos porque los consideraba arbitrarios y hizo un gran esfuerzo para mostrar prácticamente que era subordinado a Chaitanya Mahaprabhu y lo hizo predicando la filosofía que de esa forma él mostraba que había sido subordinado a Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, perdón. ¿Qué más? Tenemos un minuto. La siguiente pregunta es de Krishna Karanam, en Polonia. Y dice Dandavad, querido Guru Maharaj, recientemente leí su artículo acerca de la práctica de Smaranam en nuestro Bhaktisadhana. Siguiendo a Jiva Goswami, ha descrito las siguientes 5 etapas en esta práctica. Smaranam general, Dharana, Dhyan, Dhruvanusmriti y Samadhi. Si comparamos estas etapas con las etapas finales del yoga clásico, podemos ver que en adición a Dharana, Dhyan y Samadhi, Dhruvanusmriti también aparece en la práctica del Bhakti. Describiendo estas etapas, usted escribe, gradualmente esta meditación se vuelve fija. Esto se llama Dhruvanusmriti, de un estado en el cual uno entra en Samadhi. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la pregunta fundamental entre el Dhruvanusmriti y Samadhi? Gracias. Creo que Jiva Goswami está diferenciando entre
entrar en samadhi y salir. Y entrar es diferente a salir. Entonces, creo que él está, no sé si lo he escrito, pero creo que está considerando samadhi como algo así como que uno se ha ido y no vuelve más, como que eso está así, es un logro, mientras que en el otro estado uno puede entrar y salir. No sé cómo lo he dicho, pero está escrito también en el Bhakti Sandarbha, con mucho más detalle de lo que lo hice yo, porque yo me baso en esas fuentes. Entonces, eso es la mejor forma de responder eso. Si es que tu mente está perturbada, no puedes lograr samadhi, entonces debes enfocar tu mente, debes tener una sola cosa en mente. Dharana, Dhyan, and Samadhi. Dharana, Dhyan, Dharana, Dhruvanusmriti, Dhyan y Samadhi. Samadhi. So Dharana, Dhruvanusmriti, Samadhi. Dhruvanusmriti. Entonces, Dharana, Dhyan, Dhruvanusmriti means Dhruvanusmriti. remembrance. Dhruvanusmriti significa estar en un recuerdo fijo. Los recuerdos se vuelven algo fijo. Es constante, pero por alguna razón no se equipara a Samadhi mismo. Entonces, Hare Krishna. Pero yo siempre te recuerdo a ti. Yo tengo Dhruvanusmriti por ti. Y estás ahí con tu esposa. Viene pronto el retiro en Polonia. Tenemos una nueva locación Yes. a solo unas horas de Warsaw. Yeah, very nice Todos están invitados ahí. there in forest. Sí, sí, un ambiente muy lindo en el bosque. Bueno, Advaita Saptami Ki Jai, Gaur Premanandi, Haribol. So yeah, as Ya Guru always, Maharaj Ki Jai. those questions we didn't get to, you'll be first next week. Thanks for all the questions. Hay preguntas que no logramos decir, van a ser las primeras la próxima semana. Gracias a todos por las preguntas. Si es que tienen preguntas, pueden enviarlas y los agregaremos a la lista. Celebration of Sri Advaita, and we'll see you next week. Hare Krishna. Gauranga. Jai.